Hueso, no confundir. Acá no hay células que comen el cartílago. ¿Para qué están nuestros cartílagos? Va a ser para proteger prácticamente nuestras articulaciones y nuestros huesos. Entonces, hablemos primero de este tipo de cartílago que les dibujé acá, que es el hialino. El hialino, ¿cuál es la clave para identificar en las placas que les traje hoy? Es la abundante cantidad de matriz cartilaginosa. Acá no se va a llamar matriz extracelular solamente, sino se va a llamar matriz cartilaginosa. Entonces, toda la matriz va a estar abundante. En los anteriores temas, la matriz se veía ¿qué color? La sustancia fundamental, ¿qué color se veía? Blanco. ¿Qué morado? Blanco. Mientras en este tema, la cantidad de proteínas que tiene acá hace que sí se tiña. Ahora, si nos vamos a ver una placa de cartílago hialino, ahí tenemos dos placas buenas de cartílago hialino. Ambas son de cartílago hialino y lo que quiero que vean es la cantidad de matriz. En esta, sobre todo, vemos que la matriz está en un tono rosadito, o sea que se está tiñendo más de eosina, y tiene ahí sus condrocitos. Y toda esta parte está llena de condroblastos, son las células aplanadas. ¿Se dan cuenta? Sí. Y esta sería la parte fibrosa del pericondrio. Este ya sería su tejido conjuntivo laxo y aquello el epitelio. Sí. ¿Alguien puede reconocer qué tejido estaríamos viendo por su epitelio y por el cartílago? No son microvellosidades, son cilios. No confundan eso. ¿Dónde vamos a tener cilios? En la nariz, No, esos son pelos. Cilios. No, estómago, no. Ahí son microvellosidades. ¿Cuál es la función de los cilios? Ya, ahora ¿dónde vamos a tener cilios? Ya en la trompa, pero la trompa tiene un epitelio cilíndrico simple. Este es cilíndrico pseudoestratificado. ¿Dónde vamos a tener más? Aparte de la trompa, ¿dónde hay cilios? Que barren, moco. Ya, ¿qué es tráquea? Tráquea, bronquios, vía aérea. Esta placa es de tráquea y puedo reconocer por dos cosas. Uno, porque tiene cartílago hialino, y dos, porque tiene el epitelio de la tráquea, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Entonces ustedes con la clase de hoy ya están viendo mucho más a profundidad, por lo menos la vía aérea. Entonces serían capaces de distinguir si están viendo tráquea, están viendo, inconfundiblemente no la van a confundir con trompa, por ejemplo, lo que me dijo, porque la trompa no va a tener cartílago. No va a tener cartílago, la trompa va a tener músculo nada más. ¿Sí? Entonces esta plaquita va a ser hialina. Pero ¿por qué tanta diferencia de color? La diferencia de color en nuestras placas se da porque uno es más morado que el otro. Es debido a la edad del paciente. O sea, mientras más teñido esté y más células tenga, va a ser más joven. Entonces esta placa será de un niño y la otra placa ya será mía, por ejemplo. 30 años. Entonces acá estamos viendo también cartílago hialino, pero la diferencia, si se dan cuenta, aparte del color, también es la cantidad de células. Acá hay muchos más grupos isógenos, las células están más cerquita, porque hay más células, porque está todavía en etapa de crecimiento, de aumento de células. Entonces en un adulto ya van en descenso su cantidad de células. Por eso hay que cuidar nuestros cartílagos. Además, hablando ya de la reparación, creo que nos hablaron, no me acuerdo quién, Onismar, creo que nos habló de la reparación, ¿qué pasa cuando el cartílago hialino se rompe? Si se rompe el cartílago hialino, se va a rellenar, como todas las cicatrices, de fibras colágenas. Y esas fibras colágenas, voy a hacer acá, estas fibras, si esta parte se me rompió y se llena de fibras colágenas, estas fibras tienen la capacidad de mineralizarse, o sea, podrían osificarse, dándonos esa zona del cartílago mayor dureza. Entonces, de ahí que vienen algunos problemitas. Vamos a ver las localizaciones del cartílago hialino. ¿Cuáles son? Hialino. Laringe. En laringe está más cantidad de cartílago elástico. Tráquea sí. Tráquea, bronquios,
extremidades dos ossos. Ya, superficies articulares se va a llamar. Por ejemplo, si esto sería mi húmero, si esta parte sería mi húmero, el húmero, la cabeza del húmero está recubierta por un cartílago hialino. ¿Para qué? Para evitar la fricción al momento de mover. Si yo muevo mi hombro, no va a haber fricción de mi cabeza del húmero con la cavidad. Entonces ambas, tanto cavidad como cabeza, tienen su cartílago hialino. Y así todas nuestras articulaciones, inclusive nuestras articulaciones más chiquitas. Los falanges también tienen, o sea, el metatarsiano, creo que tengo aquí una radiografía. No tengo, en la teoría les voy a mostrar. Pero las falanges, si por decir, este es mi metacarpiano y esta sería mi primer falange. Acá va a tener un cartílago hialino encima, ambos, y también la parte de la cavidad. Entonces eso hace que yo pueda mover tranquilamente mis articulaciones metacarpofalángicas con regularidad todos los días y sin desgaste de hueso y hueso. ¿Qué pasa si es que yo si lastimo esta partecita? Si me golpeé, me pasó algo, tuve un accidente y me golpeo y tengo un traumatismo e incluso un poco de rotura de mi cartílago hialino, de acá, ¿qué? Se osifica. Y si esa zona se osifica, ¿qué va a pasar cada vez que yo mueva? Se va a raspar, va a ir desgastando y va a raspar entre los dos, dañando así los dos cartílagos, y los cartílagos van a empezar a adelgazarse. Entonces va a haber un punto en el que esté rozando hueso con hueso. A eso se llama artrosis. Hay diferentes grados de artrosis, de desgaste de las articulaciones, de desgaste del cartílago. Ahora ya saben que es artrosis a nivel histológico. Mientras más delgado esté, la artrosis va a ser mucho más grave. Incluso la artrosis puede llegar a la fusión ósea, o sea, que esté hueso con hueso tocando. Y eso pasa sobre todo en qué articulaciones. ¿Qué articulación es la más predisponente? Las rodillas, porque las rodillas soportan casi todo nuestro cuerpo, excepto de acá para abajo, pero soportan casi todo nuestro cuerpo. Por eso tenemos varios tipos de cartílago ahí. ¿Qué otro cartílago tenemos aparte de los hialinos? Cartílagos costales. No. ¿Qué otros cartílagos tenemos acá en la articulación de la rodilla? Fibroso. El cartílago o fibroso o fibrocartílago también va a formar parte de la articulación de la rodilla. Yo les dibujo acá una rodilla, tenemos la tibia es así más o menos, y acá estarían los cóndilos del fémur. Encima estaría la rótula, pero vamos a ver en un corte, ¿ya? Entonces acá entre la tibia y los cóndilos del fémur, en la articulación de la rodilla, vamos a encontrar varios tipos de cartílago. Primero, cartílagos articulares. ¿Qué tipo de cartílago sería el de la superficie? Acá vamos a ver hialino. Este va a ser cartílago hialino. Acá abajo la tibia va a tener otro cartílago, que son los meniscos. Los meniscos son cartílagos duros porque están formados de fibrocartílago, que están netamente formados de colágeno de tipo 1 y 2, que son los más gruesos y los más duros. Entonces esto, si tocamos, es prácticamente hueso duro, pero no está mineralizado. Entonces eso hace, uno, amplía los platillos tibiales, cosa que yo puedo tener un rango de movimiento grande, y dos, van a proteger del impacto. El fibrocartílago se encuentra en aquellos sitios donde tenemos mucha tensión mecánica, ¿sí? Para evitar justamente el desgaste. O sea que tiene un taco de este tamaño, y no solamente eso, en el espacio articular va a haber un líquido. ¿Qué líquido? Sinovial. El líquido sinovial. Y encima va a estar protegido todavía de la cápsula articular y además de ligamentos. O sea que nuestra articulación es realmente compleja, tiene varios tejidos participando ahí, e incluso el líquido sinovial, para amortiguar, para que no dañemos, no llegue a rozar hueso con hueso y tenga buena lubricación al momento de patear.
o al momento de mover. ¿Qué más? Estos dos, tanto cartílago hialino como cartílago fibroso, tienen la capacidad de mineralizarse, o sea, de convertirse en hueso. De ahí que este tenga tantos problemas al hablar de artrosis, sea el sitio más objetivo de las artrosis, donde se va gastando, si lo mismo, si es que dañaría mi cartílago o se rompen los meniscos, han debido escuchar muchas veces, muchas carreras de futbolistas se terminan por la rotura de meniscos. Se rompen y esto se puede osificar, y si se osifica, imagínense, ya va a estar rozando el cóndilo del fémur, y eso hace que poco a poco se desgaste y vaya a la artrosis. Hablamos anteriormente de las artrosis, ¿no? De los tratamientos innovadores que se están haciendo con células madre y demás. Por eso ahora los futbolistas ya no quedan tan dañados. No es como en la época de Maradona. Maradona, ¿cómo murió? Apenas caminando, ya no podía ni caminar de tanto dolor de rodillas que tenía, o tuvo varias cirugías y demás, pero aún así ya se había dañado completamente sus rodillas. No hay trasplante de rodilla, la otra es prótesis. Entonces, mientras ahora ya, ¿cómo está Cristiano Ronaldo? ¿Cómo está Beckham? ¿Cómo está Messi? Con tanta medicina regenerativa, medicina deportiva, están siendo bien protegidos. Entonces, Cristiano Ronaldo se debe poner su coctelito de células madre todos los viernes para poder mantener sus cartílagos. No se lesiona, Doctora. Claro que se lesionan, pero tienen buena regeneración, no es que son de acero, o sea, tienen buena medicina. Igual que los ciclistas, porque ellos hacen movimientos frecuentes. Claro, me refiero a deportistas de alto impacto, no solamente, los futbolistas tienen mucho impacto. El ciclismo, por ejemplo, no tiene tanto impacto porque no están corriendo, sino están pedaleando, pero en sí no hay impacto entre los dos, no están poniendo un peso. ¿Ya? Entonces los deportistas que tienden a dañarse son justamente los futbolistas. A ver, ahí hablamos ya de dos cartílagos. Entonces la reparación va a ser por fibras colágenas y estas se pueden mineralizar. No solamente se van a mineralizar ante una ruptura, ante una lesión, sino también con la edad. Hay sitios que pueden aparecer calcificados en nuestras articulaciones donde se presentan los cartílagos hialinos. Para terminar con el hialino, hablemos de todos los sitios donde está mi cartílago hialino. Uno, en la etapa embrionaria y fetal, casi todos los huesos se forman a partir de un moldecito de cartílago hialino. O sea, para formarme este hueso, inicialmente no era así, sino este sería mi metatarsiano. Al principio era un moldecito de cartílago hialino. El cartílago hialino acá tiene sus condroblastos y células mesenquimales que poco a poco van creciendo de manera intersticial, van creciendo hasta formarnos un hueso. Ese hueso va a mantener un cartílago acá, en los metatarsianos es acá. Es en los dos. Va a mantener un cartílago, como cartílago hialino se va a mantener. ¿Por qué? ¿Por qué mantienen cartílagos cerca de las epífisis? Para que pueda crecer. Estos son los discos de crecimiento, también llamados discos epifisiales. Los discos de crecimiento van a estar presentes en todos los huesos que vengan de un cartílago. ¿Por qué les digo que no todos? La mayor parte de nuestros huesos está formado a partir de un precursor de cartílago hialino. Acá arriba les ponía un huesito de feto. Miren, eso es un preparado de un huesito de feto. No dice cuántas semanas. En la etapa fetal está. Se ve azul porque está mezclado. Dice tricónica de Mason, pero está mezclada esta placa. Entonces todo lo que se ve azul es cartílago hialino. Y el centro ya está mineralizado. Pero fíjense que las epífisis siguen todavía azules, o sea, siguen como cartílago. Eso es porque la diáfisis nunca va a llegar, o sea, la osificación de la diáfisis nunca va a llegar a la epífisis. Se va a quedar hasta por ahí. ¿Por qué? Para mantener los cartílagos de crecimiento, ya después. Entonces las epífisis tienen que osificarse, pero por su cuenta.
por otro punto, otro núcleo de osificación se va a llamar. Entonces acá todavía no existe, todavía no está. Más adelante se formará. Entonces hay precursor de los huesos. Ahora los otros huesos que son poquitos contados se van a formar directamente de la célula mesenquimal a osteoprogenitora y de esa osteoprogenitora a osteoblasto y de osteoblasto a osteocito y así. No a través de un cartílago. ¿Qué huesos van a ser? Son contaditos. Huesos planos del cráneo, o sea, frontal, temporal, parietal, occipital, fin, mandíbula y clavículas. Solamente esos huesos son los que se forman no a partir de un cartílago, sino directo de las células mesenquimales. ¿Ya? El resto de nuestro cuerpo, base de cráneo, el resto de nuestra cara, del cuerpo en general, se van a formar a partir de cartílagos y alinos. Entonces casi nos da todo el cuerpo. ¿Dónde más? Tabique nasal. El tabique nasal tiene cartílago y alino. Por eso, ¿qué pasa cuando se golpean? Luego les crece una jiba. ¿Y qué es hueso? Si tocan va a ser un hueso. Yo tengo un poquito acá porque hacía deportes de contacto, hacía básquet y taekwondo. Entonces me pegaba, ¿no? Y yo también a veces pegaba. Entonces la nariz alguna vez me he lesionado, era rectita, pero ahora tengo como una pequeña jiba que es de hueso. ¿Por qué? Porque se osificó ya el cartílago. Por eso de su nariz. Ah, no, su nariz es como un locoto. Es porque sufren todo el tiempo traumatismos. Entonces el cartílago septal, el tabique se va a osificar y nos va a dar desviaciones del tabique. ¿Ya? ¿Dónde más tenemos? Hace rato nos decía Onismar, en los cartílagos costales. Por eso muchas veces, yo soy ayudante de cirugía plástica, me gusta la cirugía plástica, pero no me gusta ser la cirujana, la gente es muy fregada. No me gusta ayudar y me pagan bien, entonces voy a ayudar a las cirugías plásticas. Y a veces cuando falta cartílago para hacer la nariz, para las rinoplastías, sacamos de costilla, porque es el mismo cartílago, es cartílago hialino. Yo no puedo sacar cartílago de menisco, imagínense, para poner. Además, muy peligroso. Mientras el cartílago que se saca de la costilla, hialino, el cartílago, para que no se olviden, les doy estos ejemplos. Entonces, el cartílago entre el esternón y la costilla, ese es cartílago hialino. ¿Sí? Saca un pedacito, se lamina y se pone. Cuando a veces hay personas que no tienen buen tabique o que tienen. Depende qué cirujano quieres. Hay cirujanos, la mayoría están entre $1,200 $1,500, pero hay un cirujano que es top acá que cobra $2,500 así. Top. La mayoría cobra entre 1,000 y 1,300. Ahí les puse un fetito, miren. Se puede ver el cordón umbilical, no, esto es por fetoscopía, se mete una camarita. Entonces, miren qué hueso están viendo ahí mineralizado, o la diáfisis de qué hueso. Tibia. Entonces están viendo ahí la diáfisis en la sombra, a contraluz, la sombra de la diáfisis de la tibia. Pero no quiere decir que no existan sus epífisis. ¿Qué pasa con las epífisis? ¿Por qué no se ven todavía? En cartílago y alino, siguen como cartílago y alino. Doctor, ¿por qué se ve tan chiquito? ¿Cómo? ¿Por qué se ve tan chiquito? El que está chiquito que el pie. Porque El hueso, pero les estoy diciendo, porque sus epífisis están como cartílagos, la diáfisis apenas está mineralizándose. Por eso les puse esta histológicamente. Solamente la diáfisis está mineralizada. ¿Ya? Linda, ¿no? Esa imagen. Ya, seguimos con pasamos a ver plaquitas. Las placas. Miren, este es el cartílago completo de la tráquea. Entonces tiene forma de C. No se asustan. Tiene forma de C. Esto es
para evitar el cierre de la vía aérea. Por más que se presione la vía aérea, no va a colapsar gracias a sus cartílagos. Hay cartílago hialino nos anéis, né? Nos anillos da tráquea. Claro, eso es. Claro. Si nosotros aumentamos, vamos a ver que eso es un cartílago hialino. Sí. Entonces les estoy mostrando un cartílago completo para que se fijen cómo es su tráquea. Tiene forma de C. ¿Y por qué no es cerrado el anillo? Cuando aumentamos nuestra frecuencia respiratoria al hacer actividad física, qué sé yo, esto incluso se puede ampliar un poquito más porque necesito más aire. Entonces va a mantener buena vía aérea para meter incluso más aire. Este ya sería el siguiente cartílago. ¿Qué cartílago es? Fibroso. Elástico. Elástico. ¿Quién se acuerda la tinción especial para fibras elásticas? Preta. Negra. Sí tiñe negro. Quaker, ¿cómo no? Llevamos eso ya en fibras colágenas, fibras elásticas, supervasculares. Tinciones. La tinción especial para fibras elásticas es la tinción de Weiger, que nos va a teñir de negro. Si bien acá ustedes están acostumbrados a ver las fibras elásticas onduladas, acá no se van a ver onduladas, no porque no tengan esa forma, sino porque están en medio de los condrocitos. Acá les voy a dibujar entonces el cartílago elástico. El cartílago elástico va a tener internamente mucha fibra elástica. Solo que, ¿cuál es la diferencia con el cartílago hialino? Que los condrocitos van a estar muy pegados porque las fibras elásticas están pegándolas como si fueran ligas, las están agrupando. Entonces, la cercanía de las células es lo que nos permite diferenciarlo del cartílago hialino, donde hay más matriz, hay más espacio, están todas bien ordenadas. Mientras estas están muy pegadas, y eso es por las fibras elásticas. Si bien no se puede ver la formita, es porque están en medio de los condrocitos. Los condrocitos son los que van a tener forma de huevito, acuérdense. Y este también tiene pericondrio, también va a ser nutrido por esta capa de tejido conectivo denso irregular. Entonces también va a tener una capa condrógena, o sea, una capa llena de condro. ¿Qué células son estas? Condroblastos. La diferencia en su pericondrio es que va a tener otras fibras. ¿Qué fibras? Elásticas. Entonces eso es lo que le va a dar. Acá se ve un poquito. Tengo otra placa para mostrarles mejor. Entonces el pericondrio puede ser uno o pueden ser dos, depende del tejido. Por ejemplo, la placa de pabellón auricular, esta, miren, tenemos dos pericondrios, tanto arriba como abajo, porque si yo saco acá un tubito, una perforación, un poco de tejido de acá hasta acá, vería esto. A esta placa solamente le falta la piel, pero está todo. Pericondrio por este lado, pericondrio por el otro lado. Esta es la parte fibrosa, y esta es la parte condrógena de los condroblastos. Internamente, esta es una tinción de fucsina, así se llama. La tinción de fucsina nos tiñe de color fucsia las fibras elásticas. Y en esta placa se ven de protagonistas las fibras, sin embargo, tienen sus condrocitos. Fíjense, ahí están los condrocitos, que están bien pegados. En color azul, la fucsina, ¿no? La fucsina nos va a teñir de color fucsia las fibras Fucsia. elásticas. Entonces ahí está el preparado de pabellón auricular. ¿Dónde más podemos tener el cartílago elástico? Toda esta parte. A ver, pabellón auricular, conducto auditivo externo, trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio nos decía Mismar que va a ser un conductito que nos conecte oído medio con cavidad nasal. Entonces es un conducto que lleva el moco que está de más, en el oído medio, lo va a llevar
hacia la cavidad nasal y por ahí se elimina. Porque esa es una cavidad neumática. ¿Qué quiere decir cavidad neumática? Llena de aire, no tiene que llenarse de moco. Si se llena de moco ya se puede infectar y darnos una otitis media. También nos sirve para regular las presiones internamente. Si la presión, cuando viajan alguna vez, ya sea por tierra o por vuelo se da más feo, el oído se empieza a tapar, ¿no? Sí. Eso es por la diferencia de presión que estamos sintiendo por la altura. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué se aconseja hacer en esos casos? Abrir la boca. No solamente abrir la boca, sino bostezar. Bostezar, el bostezo abre, cuando bostecen se van a dar cuenta que suena el oído. Lo que está sonando son las válvulas para abrir la trompa de Eustaquio. Entonces, al abrir las trompas de Eustaquio estamos haciendo un intercambio del aire, un recambio del aire, y de esa manera vamos a nivelar a la misma presión en la que estoy, y ahí se va a liberar ese oído tapado que sentimos, esas molestias en el oído. También aconsejan masticar chicle, ¿no? Pero no es por el chicle, sino es porque al tragar también se van a abrir la trompa de Eustaquio, ¿ya? Y realizar ese intercambio. Entonces, cuando ya estén sintiendo eso, basta con que bostecen o empiecen a tragar saliva o agua y se les va a pasar. Porque tiene cartílago elástico, entonces va a poder dilatar el conducto, pero luego también se vuelve a colapsar. Esta es tinción, una tinción mezclada. No les voy a marear con las tinciones. Este es CAE. ¿Qué sería CAE? Conducto auditivo externo. Y lo que están viendo acá arriba es queratina. Entonces, ¿qué sería? Piel. Sería la piel del conducto auditivo. Debajo tenemos el tejido conjuntivo, que es parece denso, laxo un poquitito y luego denso. Y todos esos folículos que están viendo por ahí son glándulas de cerumen. Entonces, más abajo vamos a ver ya el pericondrio. Miren, el pericondrio se ve muy bien, las fibras, y debajo tenemos mucha cercanía entre las células. Eso quiere decir que es un cartílago. El cartílago tiene mucha cercanía. Elástico. Entonces, acá las protagonistas no son las fibras, sino las células, por el tipo de tinción. Un tipo de tinción me puede orientar específicamente a qué estoy viendo, ¿ya? Entonces, en este caso, puedo identificarlo por la cercanía de las células. Por último, el cartílago fibroso. Y ahí estamos viendo una placa histológica. Ya sabemos dónde, una ubicación de los cartílagos fibrosos. Este va a tener gran cantidad. ¿Qué tipo de fibras son esas? Las más gruesas. Colágenas. Y colágenas de tipo 1. Estas van a ser las más gruesas. Si se fijan, entre hilera e hilera de condrocitos estamos viendo un grosor importante de las fibras. La diferencia con tendón, para que por si recuerdan, el tendón se veía muy parecido, ¿no? En paralelo a las fibras, pero no tiene condrocitos. Los condrocitos tienen forma de huevito, aunque acá están medio aplastados por esa disposición de las fibras, pero se nota que no son líneas como en tendón, son hileras de condrocitos. Estos condrocitos entonces me permiten diferenciarlo de otros tejidos. Aparte de meniscos, ¿dónde encontramos? ¿En qué otras articulaciones vamos a encontrar? Y discos intervertebrales. Nuestros discos intervertebrales evitan el impacto entre vértebra y vértebra, entonces nos dan un rango de movimiento y nos protegen la articulación. Son súper duros, sin embargo se pueden dañar. Me ha tocado ver alguna vez en la emergencia pacientes que cayeron de pie de una altura considerable, de un piso, 2 pisos, y al caer de pie hay mucho peso, o sea, pueden soportar su peso, pero imagínense con tanta altura, hay un peso mucho mayor que va a impactar sobre los cartílagos, entonces se rompen, ¿no? Y es difícil, es una cirugía bien compleja. Sin embargo, no solamente por algo así de emergencia, también se pueden dañar por levantar cosas pesadas, con mala técnica, o sin faja, sin protección. Entonces, en ese caso, ¿qué les puede dar? Una hernia de disco, que es algo muy frecuente.
Las hernias de disco son porque un poquito de un pedazo, una parte de este disco intervertebral está dañado y por ahí está protruyendo un poco de los nervios raquídeos. Y si sale un nervio raquídeo que justo me inerva mi pie, entonces voy a empezar a sentir primero adormecimiento del pie, sin estar en una posición rara, al despertarme con adormecimiento, qué raro. Y luego empiezo a sentir dolor. Ese dolor posteriormente incluso puede ser incapacitante, o sea, puede que la parte motora también se afecte. Y si se afecta la parte motora, ya no va a poder mover. Por eso es tan importante detectar a tiempo las hernias, y depende qué tipo de hernia será tratamiento conservador, con fisioterapia, mejorar la musculatura y demás, o tratamiento quirúrgico. Las hernias ya graves se van a la cirugía, ¿no? Hay que reparar ese cartílago por medio de cirugía. Doctora, de una forma más resumida, ¿cómo puedo identificar cada uno de ellos? La hialina, elástica y fibrosa. Sí, acá tenemos. Ahí está. Bien, cartílago hialino es el más abundante en todo el cuerpo, en todos los periodos de nuestra vida. Tiene más cantidad de fibras colágenas tipo 2 y la clave del éxito para reconocer hialina es la mayor cantidad de matriz cartilaginosa. Acá se llama matriz cartilaginosa toda su sustancia fundamental. La ubicación, ya dijimos, costillas, tabique nasal, superficies articulares, bronquios, tráquea y demás. Y ahí está su número. Elástico. El elástico tiene mayor cantidad de fibras elásticas, también tiene colágenos de tipo 2 para darle estabilidad. Por ejemplo, si yo estiro mi pabellón auricular, regresa exactamente a su forma porque también tiene fibras colágenas que le van a dar su buena dureza. ¿Dónde está ubicado? Epiglotis, laringe, oído externo y demás. ¿Cuál es la clave para reconocer elástico? Muy juntos. La cercanía de sus células. Las células están muy pegaditas, muy cerca. Y no tiene, bueno, ahí están las células. Fibroso. El fibroso tiene mayor cantidad de fibras colágenas de tipo 1, por eso van a ser bien gruesas. Las fibras, también hay de tipo 2, pero las de colágeno tipo 1 son las más gruesas. Tiene casi nada de sustancia amorfa, o sea, de matriz, casi no tiene matriz, porque están más cantidad de fibras, como vimos acá arriba, mayor cantidad de fibra. Pero la clave para reconocer esto son las hileras de condrocitos. Las hileras de condrocitos, fibras, hileras de condrocitos y así. ¿Listo? Esta, a diferencia de las otras dos, carece de pericondrio, no hay pericondrio. Entonces, ¿de dónde rayos se nutre? De su hueso. Porque ¿dónde va a estar presente? Por ejemplo, acá, del menisco se va a nutrir de la epífisis proximal de la tibia, de los discos intervertebrales, de los cuerpos vertebrales, que ahí van a recibir su nutrición por difusión. Entonces, del tejido cercano van a captar su nutrición, pero no tienen pericondrio. Entonces vai variar de tecido para tecido. ¿Cómo? Onde ele vai nutrir vai depender da localização dele. Claro, tenemos pocos lugares, tampoco es como hialino que está en todo el cuerpo, son pocos lugares de elástico y fibroso. Del pubis, yo odio la mala ortografía, meniscos, esta saqué de internet, ¿ya? No es meniscos, es meniscos. Por los articulares, inserción de ligamentos y tendones, ahí también podemos encontrar ya como fibrocartílago. La primera placa, ¿qué cartílago es? Elástico, sin duda. ¿Por qué? Quantidade de células. Por la cercanía de sus células y menor cantidad de matriz. ¿Qué cartílago es? Hialino, sin duda. Ahí podemos ver algunos grupos isógenos. Estos serían los grupos isógenos y un condrocito separadito. Entonces los grupos iso significa igual, geno de génesis, mismo origen. Eso quiere decir que estas 4 células, por ejemplo, provienen de un solo progenitor, de un solo condroblasto. Por eso grupo isógeno, por eso su nombre. Entonces ahí tenemos, ¿cuál es la clave para reconocer hialino? Sustancia, su mayor cantidad de matriz. E a clareza de todas as... ¿La mayor organización? Sí. Sí, puede ser. Están más separaditos, ¿no? Sí. Bien. Y por último, cartílago Fibroso.
fibroso, fibroso. Ahí tenemos full fibra y acá Las tenemos hileras. condrocitos y hileras acá también. Entonces ese es cartílago fibroso. ¿Qué hora es? Canilla y por tanta célula. Sin embargo, tenemos mucha matriz por todo lado. Entonces con eso ya no nos queda duda. Yo sé que pueden confundir porque es un tejido muy joven y tiene mucha celularidad. En mucha contrapartida, poca matriz y las células tiene están poca juntas. matriz, pero y las células están juntas. ¿Ya? Entonces, y acá se puede ver muy bonito el pericondrio. Toda esta zona sería la parte condrógena, donde están los condroblastos, y esto, las fibras, ¿no? Fibras colágenas, estamos viendo acá fibras gruesas. Si ustedes se fijan un poquito más arriba, hay tejido adiposo. Entonces, es lindo poder ya explorar las placas y encontrar los otros tejidos que conocemos. Trocitos separados. Acá esta no se puede confundir. Mucha cantidad de matriz y las células están separaditas. Hay la fusión de isógenos. Como están Y los separados. grupos, sí, hay también grupos isógenos. Entonces este es indudablemente Hialino. el hialino. Está separado el hialino. ¿Ya? Y esta sería la punta de la epiglotis, que está iniciando la laringe. Ahí está.